Ok, muy buenos días. Mi nombre es Stephanie Pérez. Yo soy adjunto del Servicio de Cirugía 2. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las técnicas quirúrgicas básicas gastrointestinales. Antes, es importante conocer los sufijos médicos que vamos a utilizar en este tiempo. Tomía se refiere a corte. Ectomía es la exéresis o resección de un segmento. Ostomía es el abocamiento o exteriorización de un segmento intestinal. Anastomosis es la sutura o la unión de dos segmentos. Para hablar un poquito más, tenemos que conocer la anatomía de la pared del estómago. Presenta una estructura bastante favorable para la cirugía, ya que sus capas son bastante engrosadas, sobre todo la muscular. Está revestido por una serosa. Hay 3 capas musculares, que las oblicuas son las profundas, las circulares son medias y las longitudinales son las superficiales. La submucosa es rica en colágeno, es la capa más resistente, y la mucosa es una capa gruesa, blanda y aterciopelada, que esto nos favorece bastante al momento de realizar una sutura sobre este órgano o sobre una anastomosis con él. El intestino delgado presenta 4 capas. De afuera hacia adentro tenemos la serosa, formada por 2 hojas de peritoneo visceral que se continúan desde el mesenterio. La muscular tiene 2 planos, una superficial que es longitudinal y una profunda circular, la submucosa y la mucosa. La anatomía del intestino grueso está constituido igual por 4 capas. La serosa, la muscular, que tenemos al igual 2 capas, la circular interna y longitudinal externa, la submucosa y la mucosa. El intestino grueso en general tiene una pared bastante delgada, pero con la ventaja de que la capa muscular longitudinal, es decir, la capa externa, se dispone formando 3 bandeletas, lo que llamamos ténias. Es importante al realizar una anastomosis en el segmento colónico, si vamos a realizar una anastomosis terminolateral, realizarla sobre una de estas ténias para aprovechar la mayor resistencia en este órgano y así evitar las fugas o la desistencia de la anastomosis. Entonces tenemos el estómago e intestino delgado, están bien irrigados y una cubierta peritoneal completa. El intestino grueso está menos irrigado, la pared es más gruesa en el sentido de que la composición o la estructura que les da la capa muscular. La presencia de apéndices epiploicos es importante porque esto nos lleva a una cubierta peritoneal incompleta y al momento de realizar una anastomosis, alguna rafia, hay que estar pendiente de la presencia de estas apéndices epiploicas y el contenido es más séptico. Los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica son la incisión, la hemostasia, la separación, disección, exteriorización, coprostasis, sutura o síntesis. La incisión consiste en la sección metódica y controlada de los tejidos subyacentes al órgano que vamos a abordar. Para ello existen diversos tipos de instrumentales quirúrgicos especiales como el bisturí, el electrobisturí, costostomos, esternostomos, dependiendo del área que vayamos a abordar y del órgano que vayamos que sea el objetivo. La hemostasia, en el ámbito quirúrgico, por la diéresis inicial, es decir, por la incisión, se justifica la presencia de sangrado. En este caso, el cirujano limita dicho sangrado mediante la utilización de procedimientos quirúrgicos para evitar la presencia de sangre que limite la visión e impida la continuación de la cirugía.
Dentro de la hemostasia y dentro de estos procedimientos quirúrgicos hay varias formas de realizar. Tenemos compresión inmediata, compresión digital, puede ser a través de compresas, pinzamientos con disección sin dientes, y hay también una hemostasia definitiva que es a través del pinzamiento con cray y posterior ligadura. Los vasos de menor calibre se pueden realizar con un electrobisturí, es la forma más utilizada y más sencilla, un electrobisturí. La separación, tiempo que permite apartar los tejidos interpuestos con los instrumentos adecuados y dependiendo del plano. Tenemos separadores Farabee, Diver, valvas vaginales, valvas maleables, dependiendo del plano que estemos separando. Se van desplazando estructuras y permitiendo el abordaje a profundidad. En la exposición que tenemos dentro de esta exposición, hablaremos de disección y exteriorización. Para este tipo de procedimiento muchas veces es necesario realizar un pinzamiento del órgano objetivo, que se debe realizar con instrumentos delicados, atraumáticos, que permitan la movilización en distintas orientaciones, traccionarlo, exteriorizarlo, necesarios para exponerlo mejor y así separarlo de adherencias de ser necesario. La coprostasis es la técnica que se lleva a cabo para evitar la contaminación de la cavidad abdominal en caso de la abertura de un asa. Con esto impedimos la salida del contenido séptico gastrointestinal. Se realiza utilizando clamps que evitan la salida de dicho contenido sin lesionar o dañar los tejidos. Esto permite adosar las paredes de este órgano. Y es importante la técnica para no lesionar el meso del intestino. Se debe llegar hasta el borde intestinal, el borde mesentérico. Vemos que dentro de la técnica de coprostasia hay una técnica que se llama ordeño del asa, que consiste en movilizar el contenido intestinal en ambas direcciones, proximal y distal al área donde vamos a realizar ya sea una enterotomía, una anastomosis, vamos a realizar una enterostomía. Esto permite movilizar el contenido para luego hacer la colocación. Los clamps de coprostasia, el más utilizado es el clamp de Doyen, que es este que se ve en la imagen. Hay rectos y curvos. Es importante al momento de pedir un clamp de coprostasia verificar que sea atraumático para evitar el daño de los tejidos. Aquí está la colocación de los clamps, dependiendo de si se pueden utilizar dos, si vamos a realizar una anastomosis, si vamos a utilizar los dos segmentos. Se puede utilizar uno si vamos a realizar simplemente una anastomosis terminolateral, que solo vamos a utilizar un segmento del intestino, no las dos bocas. La enterostomía consiste en abocar un segmento del intestino al exterior, lo cual se puede realizar para drenaje de los contenidos intestinales, la inserción de una sonda de alimentación, descompresión o simplemente protección de una anastomosis distal a este segmento. Se puede realizar yeyunostomía, gastrostomía, iliostomía, colostomías.
La enterectomía o resección, aquí vemos una enterectomía o resección del intestino delgado, se refiere a la extirpación o resección de un segmento intestinal. Puede ser debido a heridas, necrosis, tumores, úlceras, entre otros. Al realizar la enterectomía, dependiendo de la cantidad o la longitud del segmento que vayamos a extraer, se realiza también la resección del meso de este segmento. Acá vemos, para realizar la resección, se delimita el área donde está la lesión, se realiza a unos 5 centímetros la incisión o la enterotomía y se procede a colocar los clamps de coprostasia. Previamente a la resección del intestino se debe haber realizado la resección del meso. La resección del meso es el tiempo aséptico, entonces es importante realizarla antes de realizar la resección intestinal. Más adelante les voy a hablar sobre la resección del meso. Aquí vemos una enteroplastia. Es una técnica que se utiliza para aumentar el diámetro de la luz intestinal en caso de estenosis. Se localiza la sección o el segmento del intestino delgado que esté estenosado. En esa área se realiza una incisión longitudinal, pero al momento de hacer la enterorrafia se realiza una enterorrafia transversal. Se deben colocar 2 puntos en el medio de este corte longitudinal que acabamos de hacer para hacer la tracción de este corte y así facilitar la enterorrafia transversal. Esto nos va a aumentar el diámetro de la luz intestinal. La resección del meso es el tiempo aséptico previo a la sección del ácido. La sección paralela se utiliza para resecciones pequeñas, mientras que la sección transversal se utiliza para resecciones que sean más grandes. Se hace una sección de los vasos de segundo y tercer orden. La ventaja de este tipo de sección triangular es que al momento de realizar el cierre de la brecha mesentérica, se nos va a hacer más fácil por la disposición del corte. Y se debe hacer con visión de los vasos por transiluminación. Aquí vemos cómo se realiza la sección del meso. Esta es la técnica triangular. Se realizan cortes de los vasos de segundo y tercer orden. Y luego que esté seccionado el segmento del meso, procedemos a realizar la sección del intestino, que es el momento séptico. Dentro de las suturas gastrointestinales tenemos muchas técnicas, pero estas son las más conocidas y las más utilizadas, sobre todo en nuestro hospital. Tenemos suturas seromusculares y perforante total. Seromusculares es que la sutura abarca serosa, muscular e incluso hasta la submucosa. Y perforantes totales cuando incluye la mucosa. Son suturas que tienen tiempo séptico al momento de entrar en contacto con la mucosa y con el contenido gastrointestinal, mientras que las seromusculares no entran en contacto con este tipo de
de contenido. Tenemos las seromusculares. Lemberg es un punto invaginante que se realiza de forma transversal a la línea de anastomosis o de la incisión. El punto de Halsted es muy parecido al Lemberg, solo que se realiza en forma de U. La ventaja es que al ajustarlo, este tipo de puntos, la tensión se reparte en una mayor superficie, evitando los desgarros. Se realizan 4 tiempos. Es importante que estos puntos sean seromusculares, que no pasen al interior del asa, que no entren en contacto con la mucosa. Y el punto de Cushing es paralelo a la incisión. Son puntos longitudinales. Es un punto invaginante de igual forma a los anteriores y permite afrontar bien la serosa en ambos bordes. Es un punto continuo, a diferencia del punto de Lemberg y del punto de Halsted, que es un punto que se realiza de forma incontinua. Los perforantes total, tenemos el Connell, toma todas las paredes intestinales, porque como ya les dije, entra en contacto con el contenido gastrointestinal y con la mucosa. Permite una correcta invaginación de los bordes. Cada punto entra y sale en el mismo borde. Y luego en el borde, en el próximo borde, entra y sale, entra y sale. Es el punto más utilizado al momento de hacer anastomosis en la cara anterior. Tenemos el Smiths. Las puntadas van desde el interior al exterior. Es un punto continuo, quedando así, quedan hilos interpuestos en el afrontamiento de los bordes. Y el cuneo es también llamado Smith cruzado, porque es la misma técnica, entra y sale en los bordes, pero el hilo o la aguja es pasado por el punto anterior, entonces va a quedar de forma cruzada. Las anastomosis se define como la unión de dos segmentos intestinales para restablecer la continuidad del tracto gastrointestinal. Tenemos que las anastomosis pueden ser realizadas con sutura manual o sutura automática. La sutura manual se puede realizar en un plano o en 2 planos, dependiendo de la técnica del cirujano. Y la sutura automática se realiza a través de máquinas que utilizan grapas. Tenemos la TA, que es tóraco-abdominal, es así llamada. La GIA, que significa anastomosis gastrointestinal, y la EEA, que es utilizada para realizar anastomosis término-terminal. Sus siglas en inglés significan término-terminal. La anastomosis término-terminal se dice que es la mejor, sin embargo, disminuye el diámetro de la luz. Por el momento de realizar las suturas, vamos a invaginar los bordes de estas bocas. Entonces esto nos disminuye un poco el diámetro de la luz intestinal. Cuando realizamos una anastomosis término-terminal con bocas de diferente diámetro, es importante o hay 2 técnicas para realizar este tipo de anastomosis. Se secciona el mayor ángulo recto y el de menor ángulo se secciona de manera oblicua.
Y también para aumentar o para disminuir esta diferencia, mejor dicho, se debe aumentar la distancia entre los puntos en la boca de mayor tamaño y disminuirlos en la de menor, para que así haya un mejor afrontamiento de los planos del segmento intestinal que estamos anastomosando. Si esta técnica no funciona, al cortar de forma oblicua el de menor diámetro, se puede realizar un corte, una cuña, en el borde antimesentérico de la boca de menor tamaño. Y esto nos va a permitir ampliar el diámetro y que haya una mejor afrontamiento. Cuando realizamos una anastomosis término-terminal, dentro de la técnica tenemos que se realiza la maniobra de Toupet para hacer una rotación de 180 grados de esta anastomosis y evidenciar la cara posterior de dicha anastomosis, lo que nos permite luego de realizar el primer plano, realizar el segundo plano seromuscular de manera adecuada y con visión directa. La maniobra de Toupet es esta que vemos en la imagen, con los puntos de referencia que se realizan antes de empezar la anastomosis. Uno se pone en el borde mesentérico de dicho segmento intestinal y el otro punto de referencia se coloca en el borde antimesentérico de dicho segmento. Al momento que nosotros vamos a realizar el segundo plano seromuscular y hacer la rotación del asa, se debe realizar una maniobra de Toupet que permite la movilización a través de estos puntos de referencia. Luego se procede a hacer el ajuste de esta máquina cuando ya estén juntos los bordes intestinales. Se realiza el disparo que hace el corte y la sutura de dichos bordes. Y luego, para cerrar la enterotomía, se utiliza una TA, que es esta máquina que se ve en la imagen D, una TA que realiza corte y sutura del segmento de la enterotomía, disculpe. La anastomosis laterolateral se prefiere cuando el calibre de las bocas anastomóticas es pequeño, porque al hacerlo lateral nos permite ampliar las bocas de ser necesario, es menos anatómica. Se realiza coprostasis con Clan de Doyen. Luego, al unir los dos segmentos, acá en la imagen 13, al unir los dos segmentos se realiza primero un plano posterior seromuscular. Luego que realizamos ese plano posterior seromuscular, procedemos a realizar la enterotomía o la incisión en los segmentos intestinales. Se realiza de forma longitudinal y de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Luego se realiza el plano posterior perforante total y luego la cara anterior perforante total. Para concluir, realizamos el plano seromuscular, como se ve en la imagen 15, seromuscular anterior. Y por último, que nunca se debe olvidar, cerrar la brecha mesentérica.
siempre se debe cerrar la brecha mesentérica para evitar la formación de hernias internas. Aquí vemos una anastomosis laterolateral con autosuturadora. Utilizamos la GIA y la TA. Se realizan enterotomías en los segmentos que se van a unir, que se van a anastomosar, para que permita el paso de la máquina en ambos segmentos. La particularidad de este tipo de máquinas es que realiza la sutura con grapas y en el medio de esta sutura realiza un corte longitudinal, lo que permite la comunicación de ambos segmentos intestinales. Y luego para cerrar esta enterotomía por donde se introdujo la máquina, se utiliza una TA que realiza corte y cierre de dicha enterotomía. La anastomosis terminolateral es la más utilizada al momento de anastomosar intestino delgado con intestino grueso. El procedimiento es prácticamente el mismo. Se debe realizar un plano posterior seromuscular. Luego se realiza el corte en el colon donde se va a anastomosar. Es importante que el corte o la incisión que vayamos a realizar coincida con la boca del intestino delgado, que no sea ni más grande ni más pequeño. Luego se realiza el plano perforante total, tanto posterior como anterior. Es importante realizarlo sobre la tenia colónica, el borde posterior y el borde anterior. Entonces el corte longitudinal que se realiza en el colon debe ser sobre la parte media de la tenia. Y luego se realiza el plano seromuscular anterior y el cierre de la brecha. Para realizar una anastomosis terminolateral con autosuturadora se pueden utilizar tanto EA y TA como la GIA o la TA perdón. Aquí vemos una imagen de una anastomosis terminolateral con autosuturadora EA y TA. Se hace una enterotomía en el segmento intestinal para poder pasar la máquina EEA. Se hacen igual las aretas para ajustar las bocas a la máquina. Se hace el afrontamiento de los bordes y luego el disparo. Por último se realiza el cierre de la enterotomía por donde introdujimos la máquina con la TA. La anastomosis terminolateral, la técnica correcta es proximal sobre distal, que sean isoperistálticas, que el contenido intestinal tenga una correcta continuidad, que no haya riesgos de éstasis del contenido gastrointestinal para evitar la formación o la proliferación bacteriana. Aquí vemos la técnica incorrecta, distal sobre proximal, porque, como lo dije anteriormente, esto nos aumenta el riesgo de éstasis del contenido gastrointestinal. Puede haber formación de abscesos, infección, proliferación bacteriana. Las condiciones óptimas
para una sutura gastrointestinal o una anastomosis gastrointestinal, tenemos la mnemotecnia de IPA con H. ¿Qué nos dice esa mnemotecnia? IPA, la H es hemostática. La falta de una buena hemostasia de los bordes suturados da lugar a hemorragias o a hematomas que ponen en peligro la cicatrización y causar dehiscencias de nuestra anastomosis. Impermeable, esto quiere decir que no haya salida del contenido gastrointestinal a la cavidad abdominal para evitar la formación de abscesos o evitar la contaminación y una peritonitis. Permeable, la primera P, ¿qué quiere decir permeable? Es que no sea estenosante. La realización de puntos estenosantes da lugar a necrosis y dehiscencia. Es importante al momento de realizar una anastomosis no tomar grandes cantidades de ambos bordes, porque esto disminuye la luz intestinal y nos va a causar estenosis del diámetro intestinal. Peritonizadas, la serosa está formando una capa de células planas, que es el mesotelio, que se apoya sobre una capa basal y una subserosa compuesta de tejido conectivo. El mesotelio tiene la particularidad de que se regenera de forma rápida y en pocas horas cubre la superficie externa de la sutura, lo que constituye un impedimento a su permeabilidad y una barrera para las infecciones. De ahí que es importante que las anastomosis estén bien peritonizadas y asépticas. Al momento de realizar una anastomosis se deben limpiar bien los bordes y evitar que haya contenido gastrointestinal en el momento de realizar esta anastomosis. Bueno, le quería dejar este mensaje del Dr. Viktor Frankl. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Muchas gracias y bueno, cualquier duda me la hacen saber, estaremos discutiendo el tema. Muchas gracias.